Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La salvación es un llamamiento para nosotros. Si nosotros comenzamos a escarbar en la Biblia y comenzar a conocer las doctrinas que en ellas están claramente definidas, encontramos de que si nosotros hemos sido salvados, es porque fuimos escogidos para ellos. Y a los que Dios escoge, a Él los llama eficazmente en un momento de su vida. Y este llamamiento a salvación incluye el hecho de conocer a Dios eternamente, de poder conocer su palabra. Es un llamamiento a la vida eterna, es un llamamiento al goce eterno, a la glorificación eterna del nombre de Jesús. Pero algo que también incluye el llamamiento a la salvación, que nos es necesario nosotros los cristianos comprender, es el llamamiento precisamente a sufrir tribulaciones, a sufrir toda la vida como cristianos, aunque no todo el tiempo, pero sí ocasionalmente. Una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos reconocer es que el llamamiento a la vida eterna, el día en que usted creyó en Jesús, por gracia de Dios, por cuanto Dios lo regeneró a usted por gracia, ese día que usted creyó en Él, ese día también usted fue llamado a sufrir. Un sufrimiento que no es todo el tiempo, que es ocasional, pero que es real. Por eso dice el versículo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Yo creo que todos aquí estamos conscientes que para nosotros es una concesión de la gracia de Dios el que ahora nosotros creamos en Él. Porque dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno bueno sobre este mundo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, si ahora nosotros buscamos de Él, le entendemos de alguna manera y hemos comenzado a conocer, es por gracia de Dios. Amén. Pero ese mismo llamamiento por gracia, a través de esa misma gracia también se nos concede un privilegio a nosotros. No solamente conocerle, no solamente alabarle, sino el privilegio que dice Filipenses 1:29 de padecer por causa de Jesús. Y es que esta palabra conceder o concedido, una palabra bien interesante. La palabra, por ejemplo, gracia es caris o charis, como usted quiera pronunciarlo. Digan conmigo, caris. Pero la palabra conceder, que es un verbo, a diferencia de caris, que es un sustantivo, precisamente es carisomai. Es decir, la misma palabra caris es precisamente lo que origina la palabra conceder. Y eso es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el versículo, que creer en Jesús es una obra del caris de Dios, de la gracia de Dios. Amén. Amén, familia. Pero también el padecer por Él. Es decir, que uno de los dones o regalos que Dios le da a usted por gracia es sufrir por Jesús. Si nosotros no entendemos eso, yo le aseguro que los cristianos entonces dudaríamos de Dios en medio de las tribulaciones. La razón por la cual algunos pueden entrar en desesperación y angustia en su propia vida en los momentos de tribulación es precisamente por no entender que hemos sido llamados a eso. Si nosotros entendiésemos que el sufrimiento de la vida del cristiano es un llamado, entonces en lugar de dudar de Dios, en lugar de preguntarnos ¿por qué yo, Señor, si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo oro, yo hago esto, ¿por qué a mí? En lugar de preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta entonces que nos haríamos es ¿qué tenemos que hacer en este momento, Señor? Por eso es que 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice así la Biblia. Para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Porque nosotros sabemos que a esto estamos, ¿qué? Destinados. Aquí la palabra es designados. Es decir, Dios nos designó no solamente a creer en Jesús, sino que por creer en Jesús a padecer por Él.
Por lo tanto, la pregunta para nosotros como cristianos no debería de ser si algún día vamos a sufrir o no, no debería de ser cuánto vamos a sufrir, sino la pregunta que tenemos que hacer es precisamente qué tenemos que hacer en tiempos de tribulación. Y por eso, ante la respuesta que nos da la Biblia, ante esa pregunta, es que el sermón de esta mañana se titula Nos gloriamos en las tribulaciones. Porque si algo nos enseña la Biblia que tenemos que hacer en momentos de tribulación, es gloriarnos en esas tribulaciones. Nos los enseña claramente Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, cuando dice: Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, y la esperanza no será avergonzada. La esperanza no será avergonzada. Pero ¿cómo comienza diciendo este versículo? Dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en ¿qué, mi amada familia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos mientras sufrimos? Gloriarnos en ese sufrimiento. Ahora, para entender eso, tenemos que ir viendo cada una de estas palabras. Tenemos que entender el contexto, tenemos que entender realmente estos versículos. Miren, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, la escribe precisamente por el gran crecimiento que hubo en Roma de cristianos, pero a la vez porque estaban siendo atacados por los judaizantes y otro tipo de escuelas gnósticas o filosóficas. Y precisamente cuando él escribe esta carta a los romanos, por eso la carta a los romanos es la más doctrinal de todas las cartas y libros del Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Porque precisamente lo hace para que los cristianos que estaban en Roma, al cual todavía ningún apóstol había viajado, pudiesen ellos entender las grandes doctrinas que Cristo dejó. En ese contexto él comienza a hablar de la justificación por fe. Ese es el tema central de toda la carta a los romanos. Y hablando de eso, luego de desarrollar ese tema por 4 capítulos enteros, en el capítulo 5 comienza a hablar de los frutos que produce precisamente esta justificación por fe. Y uno de ellos es el gloriarnos en las tribulaciones. Entonces, si esto es lo que tenemos que hacer nosotros en momentos de aflicción, la pregunta es, ¿qué es gloriarse? Gloriarse realmente es cuando nosotros expresamos públicamente aquel regocijo que sentimos internamente. Por eso es que la palabra gloriarse significa específicamente, digan conmigo, fanfarronearse. Digan conmigo, jactarse. La palabra gloriarse significa jactarse. Por eso es que si entendemos que eso significa la palabra gloriarse, entonces la pregunta es, ¿de qué nos tenemos que jactar o fanfarronear los cristianos que no es pecado? Y hago esta pregunta porque claramente la Biblia también establece que hay una clase de jactancia, que hay un fanfarroneo que no es correcto, que es pecaminoso y es destructivo a nuestra alma. Y son en diferentes cosas. La Biblia habla de muchas cosas, pero quiero hablar de algunas clases de jactancias o fanfarroneos de los cuales no es correcto, ni deberíamos nosotros entrar en eso, porque es completamente pecado y destruye nuestra propia vida y contamina nuestra vida espiritual. Y esto es, por ejemplo, entre muchas cosas, cuando nos jactamos de nuestros bienes o de nuestras riquezas. Esto lo dice claramente Jeremías 49, versículo 4, cuando dice: ¿Por qué te glorías de tus valles? ¿Por qué qué dice? Iglesia, ¿por qué qué? Te glorías, te jactas, te enorgulleces. ¿Por qué te fanfarroneas de tus valles?, le pregunta a Israel. De tu valle de abundancia, oh hija apóstata, tú que confiaste en sus tesoros y decías, ¿quién vendrá contra mí? Por eso también dice el salmista en el capítulo 49, versículo 6. Que confían en las riquezas y se glorían en sus fortunas inmensas. Que confían en las riquezas, y porque confían en ellas, ¿qué hacen? Se glorían, se jactan de sus riquezas. ¿Usted no ha conocido personas que se jactan de lo que tienen y que todo el tiempo están en comparación? De repente usted nunca ha estado en este tipo de reuniones, ¿verdad? Donde me imagino que de repente una persona dice, ay, mira, fíjate que quiero comprar una cartera, niña. Y de repente parece, pues mira, yo compré una en Guess. No, pero yo la compré en Milano, allá en Italia. Y siempre, usted nunca ha estado en reuniones donde siempre hay una persona que tiene algo mejor y lo dice.
Y siempre quieres tener lo mejor y decir lo mejor que tiene que los demás. Hay una jactancia que no es correcta en la Biblia. Y es la jactancia de lo que tenemos. Ahora, ¿por qué es ilógico? ¿Por qué los cristianos no nos podemos gloriar en las riquezas o en nuestras posesiones? Porque la Biblia es muy clara cuando dice, ¿quién es el que nos ha dado a nosotros el poder y la fuerza para hacer riquezas? Entonces, ¿quién es el único que se puede gloriar de lo que tenemos nosotros los cristianos? Dios. No, por eso mismo no es correcto y es pecaminoso el jactarnos o el fanfarronearnos de nuestras riquezas. Porque Dios es el que bendice, Dios es el que da y otorga. Amén. No somos nosotros en nuestra propia inteligencia, sino es por la misma gracia de Dios. Ahora, no solamente no nos debemos de jactar de nuestras riquezas, sino que también la Biblia nos enseña, en un segundo lugar, que no debemos de jactar de nuestros ídolos. Por ejemplo, dice Salmo 97:7. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas y cuantos se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Y cuantos se jactan o se fanfarronean de sus ídolos. ¿No se ha dado cuenta cómo hoy en día la gente realmente se jacta de su idolatría? Se jacta de sus religiones, se fanfarronean las cosas religiosas que tienen. No, es que mi escapulario es de Meyugori. Ah, pero tú no tienes la última lágrima de tal virgen. Ah, no, pero es que mira, mi camándula, esto vino bendecida por el Papa. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Pasémoslo al lenguaje de nosotros. Me imagino que usted nunca ha estado en discusiones interminables, denigrantes, desgastantes, de pleitos entre iglesias. Usted nunca ha estado en reuniones en donde de repente, no, es que mira, en mi iglesia hacemos tal cosa. Ah, no, pero en mi iglesia tal cosa. Y hasta terminan hablando de nosotros los pastores y comienzan a compararnos. Ese fanfarroneo, esa jactancia de iglesias, de un nombre, eso enseña la Biblia. No es un correcto jactarse. No es un gloriarse propio de un cristiano. Ahora, si nosotros queremos ir un poco más allá, mire, cuando dice, y cuantos se glorían en los ídolos, y cuantos se glorían en los, mire, aquí en El Salvador, para que entendamos un poco esto, cómo se aplica esto, somos tan alienados, los salvadoreños, que qué triste es ver cuando dos personas se pelean porque uno es del Barça y otro es del Real Madrid. Y ni siquiera somos españoles, pues, para decir. Yo he llegado a pensar que hasta idolatría es, fíjense. Ese fanfarroneo, esa jactancia, perdonen, qué alienados somos. Y hay un tipo de jactancia en lo cual no nos podemos participar nosotros. No solamente de los bienes, sino también de la misma religión o idolatría. Pero también una tercera jactancia a la cual no deberíamos nosotros jactarnos. Y es más, dígale al que está a su lado, dígale lo siguiente, dígale. Hoy te van a hablar a ti, dígale. Ya me hablaron a mí, hoy te van a hablar a ti, dígale. Ok. ¿De qué también nosotros no deberíamos de jactarnos, pero lo hacemos muchas veces? De nuestra belleza. Según de Corintios 5:12 dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloriéis por nosotros. Fíjense, ¿para qué? Para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. ¿Y no en dónde? Es que aquí la palabra apariencia literalmente es rostro. Es que si algo nosotros muchas veces caemos en el pecado de gloriarnos, es precisamente en la apariencia. ¿O acaso no queremos nosotros aparentar algo frente a las personas? ¿Acaso muchas veces nuestra vestimenta no es precisamente para aparentar algo a la sociedad, nuestra forma de comportarnos? ¿No algunas veces nosotros caemos en el error de querer provocar una imagen específica en las personas de nuestra propia vida, aunque no seamos así realmente? Ese gloriarse, ese fanfarroneo de la belleza, de la hermosura, que con los años se convierte en otro tipo de hermosura, ¿acaso la Biblia no está diciendo que es pecaminoso? Y realmente nosotros caemos en eso. Yo no le estoy diciendo que es pecado vestirse bien, por favor. Si lo puede hacer, ¡qué bueno! No tengo problema. La avaricia es pecado. La vida no consiste en la cantidad de bienes que poseamos, dice la Biblia, amén.
Bueno, lo dijo Jesús, amén. Yo no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de aquello que lo mueve a usted a aparentar algo. Estoy hablando de aquello en donde nosotros nos jactamos muchas veces. Pero también dice la palabra de Dios que hay algo que tiene que ver con esto, de lo cual también nosotros nos jactamos, que tiene que ver con la apariencia, y es el conocimiento. También dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 17 y 23, dice lo siguiente. Pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios, tú, que te jactas de la ley. ¿Que te qué? Que te jactas, que te fanfarroneas, que te glorías en lo que conoces de la ley. Por medio de la infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y es que también hay un tipo de gloriarse que es muy sutil en el cristianismo, que pensamos que no es malo, y es cuando nos jactamos de nuestro conocimiento. Usted tampoco ha estado, me imagino que nunca usted ha estado en una reunión en donde comienzan a jactarse de lo que se sabe y comienzan a generar una conversación doctrinal o teológica, pero usted nota el orgullo de la gente que habla. Mire, yo cuando estoy en esos círculos, yo mejor me levanto y me voy, fíjese. Porque me hostiga eso, en lo personal me hostiga, porque yo he sido así. Y es que lo que está diciendo la Biblia, claramente que hay un tipo de jactancia que no es correcto. Hay un tipo de fanfarroneo que es pecaminoso, pero hay un tipo de jactancia y fanfarroneo que no es pecaminoso y que por el contrario es un mandamiento de Dios para nosotros. Y que entonces, si de estas cosas el cristiano pastor no se debe de jactar, entonces ¿de qué nos jactamos los cristianos? Y entonces dice una vez más Romanos 5, versículo 2, segunda parte, y versículo 3, primera parte, lo siguiente. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Hay dos cosas que dice el apóstol Pablo, de lo cual es un mandamiento gloriarnos, fanfarronearnos, jactarnos delante del mundo. Y lo primero es, dice la palabra de Dios, y nos gloriamos ¿en qué? En mi familia, ¿en qué? Pero ¿cuál esperanza? ¿En la esperanza de qué? De la gloria de Dios. Y es que la esperanza es aquella confianza que tenemos en el futuro escatológico. Si de algo nos jactamos los cristianos, si de algo nos fanfarroneamos los verdaderos creyentes, es que hay vida después de la muerte. Nos fanfarroneamos en la resurrección, nos fanfarroneamos que Jesús vendrá por segunda vez y nos jactamos que en esa segunda venida de Cristo Él va a ser glorificado y nosotros juntamente con Él para vida eterna. En eso nos jactamos y nos fanfarroneamos, amén. ¿Me doy a entender? Ese fanfarroneo, esa jactancia claramente no es pecaminosa. ¿Por qué, pastor? Porque es parte del evangelio. Es parte de nuestra vida. Aunque el mundo nos tilde de locos por creer eso, para nosotros no es locura. Locura es para los que se pierden, pero para nosotros es que poder de Dios el evangelio. Por lo tanto nos jactamos, por lo tanto nosotros no fanfarroneamos de eso, no hay ningún problema. Es un mandamiento de Dios. Pero hay también algo de lo cual tenemos que jactarnos y tenemos que fanfarronearnos. No solamente de esa esperanza escatológica de la gloria de Jesús, sino que también dice, y no solo eso, digan conmigo, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Y si hay algo que nosotros también tenemos que jactarnos y fanfarronearnos delante del mundo, que no es pecado, es de las tribulaciones. Ahora, ¿de qué tribulaciones está hablando aquí Pablo? Porque si malentendemos lo que son las tribulaciones, vamos a malgloriarnos o fanfarronearnos o jactarnos. Mire, cuando el apóstol Pablo habla de tribulaciones, no se está refiriendo a aquellos padecimientos que nosotros tenemos por cuanto, por ejemplo, hemos pecado. Porque hay personas que dicen, después de haber adulterado, y cuando salta este adulterio dicen, no, yo estoy pasando una prueba del Señor, es parte de su disciplina. No es que por ser cristiano Satanás me quiere zarandear. ¿Cuál Satanás? Por su pecado de adulterio, por chuco. Por eso le fue mal. Eso no es por causa del evangelio.
Que lo ande siguiendo la Procuraduría. Y mire, no me venga a decir a la Proco que esto es una tribulación por causa del Evangelio. Aquí Pablo no está hablando de esas tribulaciones de que le anda siguiendo el banco, vea que su esposa lo quiere matar o su esposo. No. No estamos hablando de eso. ¿De qué tribulación está hablando Pablo? De aquellos insultos, de aquellas ofensas, de aquellas persecuciones, de aquel maltrato que por causa de Cristo y por ser cristiano usted está viviendo. De eso debemos de gloriarnos. Claramente, cuando aquí habla la palabra tribulación y en los demás escritos del Nuevo Testamento, cuando aparece tribulación jamás se refiere a algo que usted está sufriendo por un pecado nuestro, sino a aquello que sufrimos por ser cristianos. Amén, mi familia. Por eso es que 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, escuche bien, dice así: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Si no participa conmigo en las aflicciones por no pagar la tarjeta. ¿Eso dice Pablo? Si no, ¿por qué dice? Si no participa conmigo en las aflicciones, ¿por qué? Por el Evangelio. ¿Por qué, mi familia? Por el Evangelio, según el poder de Dios. Y es que por eso también, no solamente el apóstol Pablo dice esto en Romanos, dice esto en 2 Timoteo, sino que también el apóstol Pedro lo dice en su primera carta. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, el apóstol Pedro dice, el versículo 12 al 19, lo siguiente: Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido. No os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido. No se sorprenda de que están sufriendo. Ahora una pregunta. La semana pasada se los expliqué. Lo entendimos la semana pasada. ¿Quién está escribiendo aquí? Pedro. ¿Cuál carta es? ¿La primera o la segunda? ¿En qué contexto le escribe? Cuando comienza ¿qué? La gran persecución de los cristianos, la primera gran persecución de los cristianos por parte de Roma. Es decir, a cristianos que estaban huyendo por su vida, no de la Procu, no del banco, ¿ok? No del amante o del amante. A cristianos que por ser solo cristianos los estaban matando, quemando vivos, echándole brea encima, crucificándolos públicamente, entregándolos a las bestias, decapitándolos. Precisamente a ellos que huían por el hecho simple de ser cristianos, es que Pablo les dice: ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué te sorprende de que estás sufriendo? Como que si alguna cosa extraña te está pasando, que no entiendes que es llamado, que no entiendes que es un privilegio. Quiero que entienda que Pedro, siendo el pastor de ellos, y aunque usted ve mucho amor en la carta de Pedro, ve verdades las cuales él claramente se los dice: amados, no se sorprendan por el fuego que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos. ¿Más bien qué? ¿Más bien qué, mi familia? Digan conmigo: gloriémonos. Más bien gloríense, dice, regocíjense. ¿Por qué, Nelson? Por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Para que también en la revelación de su gloria, porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Futuro escatológico, una vez más. Pedro mismo, lo mismo que enseña Pablo, es lo mismo que enseña Pedro, porque es lo mismo que les enseñó Jesús. Y lo que está hablando aquí, dice, en lugar de sorprenderse por la prueba que les ha venido, por el fuego que les ha venido, mejor regocíjense. ¿No le parece a usted un poco ilógico eso? Huyendo de la muerte, regocíjense, gloríense, jáctense, fanfarronéense de estas pruebas. Por eso sigue diciendo: si sois insultados
por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. Pero si padece como cristiano. Como cristiano, es decir, que lo anterior no es de cristianos. Pero si usted padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Y es que el 15 dice, pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malacate, o metido. ¿Sí o no? Ahora, pero si alguien padece como cristiano, si alguien padece por defender la verdad, si alguien padece por tratar y buscar de vivir piadosamente, no se avergüence. Al contrario, glorifica a Dios por ello. ¿Por qué, pastor? Porque el sufrir en la vida del cristiano es un llamado. ¿O acaso usted se ha olvidado de lo que enseña Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 12, cuando dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Serán? ¿Acaso el versículo dice, y en verdad algunos de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos? ¿Eso dice el versículo? ¿Qué dice el verso? Todos los que quieran, todos los que busquen intencionalmente vivir piadosamente en Cristo serán ¿qué? Perseguidos. No hay opción, no es opcional. Necesariamente usted no se puede librar del sufrimiento. Por eso, si hasta el día de ahora usted, sus hijos, su familia no está sufriendo persecución, si ustedes no están dando de qué hablar mal a sus vecinos por ser cristianos, entonces preocúpese, algo anda mal con su vida. Si hasta el día de ahora el mundo a usted no lo aborrece, si sus amistades, si se pueden llamar amistades no cristianas, si hasta el día de ahora no lo aborrecen, si el mundo a usted hasta el día de ahora no lo odia, es porque usted todavía ama al mundo. Jesús dijo que el mundo solo ama lo que es suyo, por eso lo aborreció a él, porque él testificaba en contra del mundo que sus obras eran malvadas, Juan 7. Por lo tanto, si el mundo a usted no lo aborrece, a sus hijos, a su pareja, entiende, es porque usted ama el mundo. Es que hoy en día el cristianismo común piensa que el mundo hoy es más tolerante con nosotros. Nosotros eso pensamos. Pensamos que el mundo es más tolerante. Hemos llegado a pensar de que el mundo acepta más a los cristianos ahora que antes. Pues yo no lo veo así. A la luz de la Biblia yo veo que entre más el mundo acepta a los cristianos es porque el cristiano más se parece al mundo. Y la razón por la cual usted siente que hoy son más tolerantes con usted es porque necesariamente hoy, posiblemente usted ha rebajado tanto los principios y los valores del reino, de tal manera que hoy usted se rige más por principios del mundo que por Dios. Cuando un cristiano verdaderamente busca vivir piadosamente delante de Dios, necesariamente tiene que sufrir persecución, aún de su propia casa. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 18 al 21 lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Porque no han conocido al que me envió. Si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero si usted hasta el día de ahora no ha visto ese aborrecimiento del mundo por ser cristiano, es porque usted todavía ama al mundo. ¿Me doy a entender, mi amada familia? El mismo Jesús dijo en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros,
pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. ¿Sabe quién se lo dijo esto? Lo que estaba pasando es que ya comenzaban las fiestas en Jerusalén y los medios hermanos de Jesús, dentro de ellos estaba Santiago, el que escribió la carta a Santiago, principalmente la carta de Santiago, y Judas también, el otro que escribió carta. Los dos son medios hermanos de Jesús. Ellos estaban ahí porque al inicio no creían en él, junto con los demás hermanos, hijos de José y María también. Estaban con Jesús en una ocasión mientras las fiestas habían comenzado, y ellos le dijeron a Jesús, mira, a manera de burla, ¿no? O sea, no es que se lo decían de verdad, sino que a manera de burla le dijeron, vete a las fiestas, haz milagros, manifiéstate al mundo. Esa fue la palabra que ocuparon, manifiéstate al mundo, que el mundo te reconozca los milagros y el poder que tú tienes. Ve, Jesús, anda. Y cuando ellos le dicen eso, Jesús responde esto y les dice, a ustedes el mundo no los aborrece, le dice, pero a mí el mundo me aborrece. Es decir, si yo voy y hago eso, me buscarían matar a mí antes de que mi tiempo fuese. Entonces les dice, a ustedes el mundo no los aborrece, pero a mí el mundo sí me aborrece. ¿Pero por qué? Dijo Jesús. ¿Por qué el mundo lo aborrecía a él? Porque él testificaba al mundo ¿de qué? De que ellos eran malvados. Pues quiero que entienda algo, mientras usted no testifique al mundo de que ellos son malvados, olvídese. Pero solo falta con que usted abra su boca para que usted se dé cuenta cuánto lo odia el mundo a usted. Amén, mi familia. Por eso es que Dios a los verdaderos creyentes, a las verdaderas cristianas, a los verdaderos cristianos les enseña que sufrir es un llamado, que sufrir es un privilegio. Sabemos que se sufre ocasionalmente, no todos los días sufrimos los cristianos, pero cuando sucede ocasionalmente entendemos que es para la gloria de Dios. Solo una cristiana dijo amén. Primera de Pedro 2, 20 al 21 dice, porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué mérito hay en eso? Usted ofende a alguien y le pegan. Ay, porque soy cristiano me pegaste. No, si usted lo ofendió, no. Usted está recibiendo ojo por ojo. Pero ¿qué pasa si lo que usted sufre es por ser cristiano? Pero si lo soportáis, haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto fuisteis llamados. ¿Fuiste qué? ¿Para qué? Pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. ¿Y dónde terminan las pisadas de Jesús? En una cruz. Y este versículo es interesante por muchas maneras, por muchas razones. Una de ellas es que el versículo dice que nosotros hemos sido llamados, dice la palabra de Dios. ¿Llamados a qué? A sufrir. ¿Por qué? Porque si el Mesías sufrió, Él nos dejó, digan conmigo, ejemplo. ¿Sabe qué significa la palabra ejemplo? Digan conmigo, grabado por debajo. O digan conmigo, escrito por debajo. ¿Qué es eso, pastor? La palabra ejemplo hace alusión y describe el acto de calcar un patrón para que quede exactamente igual que el original. No es el original, pero es una copia fiel del mismo. Cuando usted va a calcar algo, usted pone un patrón debajo, ¿sí o no? Sí. Y sobre eso, digan conmigo, escrito por debajo. Exactamente eso es. Se pone el escrito por debajo o se pone el dibujo por debajo de un papel transparente. Y usted ya puede entonces, ¿qué? Digan conmigo, seguir el ejemplo, seguir el patrón. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que parte de nuestro llamado es a seguir el ejemplo. Es que Jesús para nosotros los cristianos es el patrón ante el cual Dios quiere que nos conformemos cada día similares a Él. No somos Cristo, pero nos parecemos a Él, amén. Por lo tanto, las tribulaciones es parte de ese llamado. El sufrimiento es parte de ese llamado. Las necesidades en Cristo es parte de ese llamado. Para que sigamos sus pisadas. ¿Y dónde terminaron las pisadas? En una cruz. Por eso es que no es de extrañarnos a nosotros cuando sufrimos.
Por eso es que los discípulos, cuando fueron golpeados por orden del Sanedrín, en una ocasión, Hechos 5, dice la Biblia que ellos salieron gozosos después de haber sido golpeados, por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. Es que precisamente cuando nosotros entendemos que la tribulación y sufrimiento es un llamado del cristiano, es que nos podemos comenzar a gozar en las tribulaciones. Por eso que no es de extrañar lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, preciosas palabras. Jesús dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos persigan, nos insulten y digan toda clase de género de mal contra nosotros falsamente? ¿Qué tenemos que hacer? Regocijarnos y, digan conmigo, gloríense. Gloríense, regocíjense, alégrense. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa en la tierra es grande. ¿Eso dice? ¿En dónde es grande? Futuro escatológico, esperanza en la gloria de Dios, Romanos 5. Lo mismo. Esperanza. Si en algo nosotros nos regocijamos, si en algo nosotros nos gloriamos, si por algo nosotros nos alegramos en las tribulaciones, es porque la recompensa por sufrir esas penalidades va a ser grande en los cielos, aunque en la tierra no sea así necesariamente. Yo sé que muchos de ustedes, cuando están pasando por pruebas, yo sé que ustedes desearían que esas personas no existieran, ya más o no. ¿Usted nunca le pidió a Dios que se lleve a alguna persona que le hace un mal a usted? Yo sé que lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Por lo menos lo ha pensado. Ay, si Dios se lo llevara. ¿Sí o no? Quiero que entienda que la razón por la cual Dios casi siempre deja a estas personas es porque estas tribulaciones son muy importantes para nosotros. Ahora, hay algo interesante que dice las bienaventuranzas en esta porción. Por lo menos hay tres cosas que los cristianos sufrimos necesariamente por causa del evangelio. Lo primero que él dice es persecución. Dice, bienaventurados aquellos que han sido ¿qué? Perseguidos. Esto es ahuyentados, apartados. Y es que si algo nosotros hemos experimentado aún en nuestra propia carne, ¿acaso no es el menosprecio de la propia familia? ¿Cuántos, por ejemplo, en este momento están aquí solos? No ha venido con su hermano o con su hermana. No ha venido con sus padres. No ha venido con su esposo ni con su esposa. ¿Por qué? Porque a ellos les vale. Ese menosprecio, ese ahuyentarse, ese menosprecio que le hacen a usted, es por causa del evangelio. Regocíjese, alégrese, gloríese en ello. Grande es su galardón en los cielos. Aunque no vea nada acá, pero en los cielos es grande. ¿O acaso también no hemos sufrido esto que dice Jesús? Bienaventurados seréis cuando os insulten. Eso es injuriar, cuando a usted lo acosan, cuando se burlan de usted, cuando lo atacan con palabras. No por el pecado. Como por ahí dicen algunas personas, es que a la gente le gusta hacer leña del árbol caído. Claro, en la carne del hombre así es. Pero eso no es sufrir por causa del evangelio, estás sufriendo por tu propio pecado. Pero ¿qué pasa cuando la gente lo insulta a usted por ser cristiano? ¿O usted nunca le han dicho nada por ser cristiano? Aún dentro de las mismas iglesias sucede. Vos te crees un santurrón. Es que vos sos un gran legalista. Es que vos sos un fundamentalista. Vos estás loco. Viví la gracia, hombre. ¿O acaso nunca han hablado mal de usted por eso? ¿Nunca le han dicho loco a usted? ¿Nunca se han burlado? Menos mal que venís de la iglesia vos. Gloríese,
Regocíjese en esos momentos. Su galardón es grande en los cielos. Luego dice, y digan conmigo, todo género. Y eso es delicado. Todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Si en algo yo soy experto, es en eso. Y todos los pastores del mundo. Porque no hay pastor que se libre de esto. ¿O nunca han hablado mal de usted injustamente? No justamente. Si usted adulteró, fornicó, robó, tiene hijos regados y todo el mundo anda hablando de usted, no, eso no es sufrir por el evangelio. Pero si por hacer las cosas correctas, por ser íntegro, comienzan a inventar cosas contra usted, gócese, alégrese, de verdad alégrese. Porque es grande el galardón suyo en los cielos. Gloríese en ello. Por eso Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que hasta nos gloriamos, nos fanfarroneamos, nos jactamos en las tribulaciones. Ahora, y la pregunta, quizás de las más importantes este día, que no he respondido es, pero entonces, ¿por qué nos gloriamos? Pastor, ¿por qué debemos de gloriarnos en las tribulaciones? ¿Por qué debemos de regocijarnos? ¿Por qué debemos de alegrarnos? ¿Es acaso que nos tenemos que alegrar de lo que estamos sufriendo? No, de eso no está diciendo Pablo. Nosotros no nos gloriamos de las tribulaciones en sí mismas. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? De dos cosas en medio de la tribulación. Número uno, de lo que la gracia de Dios produce mientras sufrimos. Y es que la belleza de la tribulación, la belleza de la disciplina de Dios, la belleza del quebranto, la belleza de estar en un desierto, es que Dios produce por gracia en nosotros cosas que naturalmente nosotros no podemos producir. Y esa obra de gracia en nuestra vida es lo que nos convierte en personas aprobadas. Y esa obra de gracia en nuestra vida es lo que le trae gloria a Dios. Si en algo nosotros nos gloriamos cuando pasamos por diversas pruebas, es en lo que la gracia de Dios produce tomando esa herramienta llamada tribulación. Eso que produce la gracia en nosotros cuando estamos siendo golpeados, no se puede producir si no es solo por esa tribulación. Y en eso nos gloriamos, en lo que la gracia de Dios produce en nosotros porque estamos siendo atribulados. ¿Y qué es eso, pastor? Lo que dice Romanos 5. Una vez más, del 2 al 5 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en ¿qué, mi amada familia? Ahora, Nelson, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce constancia. ¿Qué produce? Digan conmigo, constancia, paciencia, es lo mismo. Y es que, es decir, si algo por lo cual nosotros nos gloriamos, nos regocijamos y nos alegramos cuando estamos en diversas pruebas, es por lo que la gracia de Dios produce mientras estamos siendo probados o atribulados. Y esto en primer lugar es paciencia. Es que la paciencia es aquella capacidad que Dios nos da a nosotros de resistir y de continuar trabajando, caminando, perseverando a pesar de la oposición clara en contra de nosotros o de lo que hacemos. Si algo requiere el cristiano para glorificar a Dios es perseverancia. Amén. Si algo se requiere en el cristianismo es perseverancia, pues yo le aseguro que usted no perseverara como cristiano si no fuera atribulado. ¿Qué lo hizo venir a una iglesia a usted? Estar bien, estar sano, sentirse una persona completamente completa, plena. ¿Es lo que usted lo hizo venir a la iglesia? No. ¿Acaso no fue el haber perdido un hijo, el haber perdido un matrimonio, el estar atribulado lo que lo acercó a Dios? Amén.
Amén. Pues quiero que entienda que esta famosa perseverancia del cristiano no es otra cosa más que paciencia. La paciencia, su significado es constancia. Lo que produce en nosotros las tribulaciones es que la gracia de Dios, lo que produce en nosotros mientras somos atribulados es paciencia. Y por eso nos gloriamos. Nos gloriamos cuando estamos sufriendo porque sabemos lo que Dios está produciendo en nosotros, que es paciencia. Amén. Ahora, y una vez surge la paciencia, ¿qué es lo siguiente que produce la gracia de Dios en nosotros? Carácter aprobado. Y la paciencia, ¿qué dice? Carácter aprobado. ¿Sabe qué significa esta palabra carácter aprobado? Lo que significa específicamente está hablando de cuando aquel que trabaja los metales somete, digan conmigo, a prueba, digan conmigo, a fuego los metales. Y entonces somete el metal a fuego, ¿para qué? Cuando éste se derrita, se comienzan a quemar, ¿qué? Las impurezas. Usted nunca ha visto videos o así mismo cómo se va quemando el metal. Cuando el metal se hace líquido, las impurezas flotan. Puede entonces el que trabaja los metales recoger con una cuchara esas impurezas. Cuando el metal ha quedado limpio de aquellas impurezas visibles, ese metal se le llama aprobado. ¿Cómo se le llama? Es decir, pasado por fuego. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué nosotros los cristianos nos gloriamos? Nos gloriamos porque precisamente si algo produce la gracia de Dios en nosotros mientras estamos siendo probados, es carácter ¿qué? Aprobado. Un carácter necesario para continuar, un carácter necesario para perseverar, un carácter aprobado. Y es que precisamente por eso dice Santiago 1:12 lo siguiente, ponga atención, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Digan conmigo, paciencia. Que tenga paciencia o que persevera bajo la ¿qué? ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado. Una vez que ha sido ¿qué? Ahora, ¿qué pasa cuando no es aprobado? Fíjese bien, aquí dice el versículo: la paciencia produce carácter aprobado. Entonces, cuando una vez usted es aprobado, ¿qué sucede? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Usted nunca se ha preguntado por qué muchas personas, usted mismo, pasa de prueba en prueba, de prueba en prueba, y de repente sufre una tribulación y no termina ni descansar de la primera, cuando viene la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sabe por qué es? Porque no ha salido aprobado. Piénselo como un examen. ¿Qué pasa cuando el niño o el joven o el adulto sale reprobado de su examen? ¿Qué tiene necesariamente que hacer? Otro examen. Otro examen. Seguir estudiando y hacer otro examen hasta salir ¿qué? Aprobado. Mientras reprueba, le van a seguir presentando pruebas similares, no la misma, pruebas similares hasta que salga aprobado. La razón por la cual muchos cristianos están en diversas pruebas y pasan los años con pruebas es porque su carácter no es aprobado. ¿Qué es eso, pastor? Es que lo peor que usted puede hacer en tiempos de tribulación es regresar a practicar lo que antes practicaba. ¿Acaso no ha habido cristianos que de repente cuando viene una prueba se enojan tanto con Dios, que es ilógico enojarse con Dios, pero igual, se enojan tanto con Dios, se resienten tanto con Él que mejor se van de las iglesias? Carácter reprobado, no aprobado. Carácter porque no es un carácter limpio, sino que un carácter con muchas impurezas. Y mientras el carácter sea reprobado, el fuego va a ser aumentado. Cuando el carácter es aprobado, la prueba disminuye. Por eso es que luego dice el versículo, Romanos 5, y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, entonces, ¿qué? Esperanza. Y es cuando la prueba comienza a ceder. Mire, yo le aseguro que todos los que estamos aquí en esta mañana, que somos cristianos, yo le aseguro que todos nosotros actualmente tenemos una confianza mucho mayor que en los últimos años.
Amén. Porque hemos sido atribulados. A usted le hubiera asustado conocerme antes, cuando comencé a ser pastor de jóvenes. Arrogante, altivo, jactancioso, sarcástico, ofensivo. Me creía la última Coca-Cola del desierto. Pero vinieron unas pruebas tan duras a mi vida. No solamente perdimos bienes, perdimos un hijo. Luego pasé unos 2 años impresionantemente con durísimas pruebas en el ministerio. Jamás a nadie se lo deseo lo que yo pasé. Más adelante, traiciones, calumnias, difamaciones. Cuando yo veo hacia el pasado y veo todo eso, ¿sabe qué le he dicho a Dios? Gracias, le digo. Hoy veo en mi vida, de verdad, más paciencia, más sosiego. He comprobado que el yugo de mi Señor es suave, que su carga es ligera. He visto que qué tonto y qué estúpido es jactarse. He logrado entender que entre más uno va caminando en la vida, más uno ve su propia ignorancia con respecto a Dios. Y cada día yo necesito más de verdad de Él. Yo no soy muy diferente a usted. He sido bien tratado por el Señor, bien disciplinado. Pero gracias a mi Rey, mi esperanza no va a ser avergonzada. Así como he visto sufrimiento, así he visto milagros. Y por eso es que realmente, si por algo yo le agradezco a Dios y me glorío en las tribulaciones, es por lo que la gracia de Dios produce en mi propio corazón y yo lo he visto. Es que, como dice precisamente 2 Corintios 1, 3 al 7, esto se cumple en nosotros cuando dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. ¿Y Dios de qué? Cuando yo veo mi vida, claro, al igual que usted, yo he visto enfermedades de las cuales Dios nos ha sanado milagrosamente, y otras a través de la misma medicina. Cuando uno pasa por esas pruebas, uno logra ver la gracia de Dios en todo esto. Y cuando uno ya va pasando el tiempo, uno va entendiendo. Hoy yo mismo entiendo. Yo me miro muchas veces en algunos jóvenes y me pongo a reír. Yo me imagino ahora el adulto mayor. ¿Cómo se puede reír de nosotros los jóvenes? Porque dice la Biblia que la gloria del joven está en sus fuerzas, mientras que en el anciano sus canas. Hoy entiendo por qué el adulto mayor no se preocupa del futuro. Solo vive el presente, honrando a su Señor como que si fuera el último día de sus vidas. Si por algo nosotros los cristianos nos gloriamos en las tribulaciones, es porque es ahí donde apreciamos como nunca antes toda la gracia de Dios. Qué precioso es nuestro Dios en tiempos de tribulación. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela ¿en qué? En toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme,
sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Así que nosotros los cristianos no nos gloriamos en las tribulaciones en sí mismas, nos gloriamos en lo que la gracia de Dios produce en nosotros. Amén. Digan conmigo: constancia, paciencia, carácter aprobado y esperanza. Porque eso es lo que consuela a los demás. El mismo consuelo que Dios nos da, esperanza, es la misma consolación que nosotros traemos a los demás. Y la segunda razón, que solo la voy a mencionar, por la cual nos gloriamos nosotros en las tribulaciones, es porque la tribulación demuestra que somos hijos de Dios al mundo. Si algo demuestra que somos hijos de Dios, que la salvación la tenemos, que somos salvos, es que somos atribulados. Por eso en la primera carta de Pedro, precisamente lo dice, el versículo 14 dice: si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Si algo da testimonio al mundo que somos hijos de Dios y a nuestro corazón nos da seguridad de ser salvos, son los mismos padecimientos. Por eso le digo, si usted no ve padecimientos ni tribulación por ser cristianos en su propia vida, mire, algo anda mal con usted. Por eso es que mire, luego dice también la palabra de Dios en 1 Pedro 4, del 15 al 19, dice: pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por este nombre. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiero explicar este versículo que es muy obvio. Una vez más, Pedro le está escribiendo a los cristianos que estaban padeciendo ¿qué? Persecución. Fíjese bien. Y a ellos les dice que si por alguna razón tienen que gloriarse o regocijarse en las pruebas, lo siguiente, fíjese bien. Dice: y si el justo con dificultad se salva, es decir, si nosotros siendo hijos somos bien amolados por Dios, ¿se imagina usted lo que van a vivir los que son injustos en la eternidad? ¿Entiende usted eso? Es decir, si nosotros siendo cristianos tenemos que afrontar tribulación como parte de la gracia de Dios, ahora imagínense los que no gustan de la gracia. Claro, los que van a sufrir eternamente. A eso se refiere. Es que si dice, si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿a qué se refiere? Al sufrimiento. ¿Cómo murió Pedro, el apóstol? Crucificado. ¿Cómo murió, por ejemplo, qué sufrió Juan según la tradición? Fue quemado y expatriado. ¿Entiende usted? Y cada uno de los discípulos del Señor, los que él amaba, todos murieron trágicamente por ser cristianos. Si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿usted se imagina lo que van a sufrir eternamente los impíos? Amén. Amén. Es lo que está diciendo la Biblia. Por tanto, entonces, ¿cuál es la conclusión de este razonamiento? Versículo 19. Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Al fiel Creador. Mi amada familia, ¿está pasando usted alguna prueba, traición, alguna enfermedad? Algo en lo cual usted sabe que es un producto de la gracia de Dios para usted. Gócese y alégrese de que Dios lo ha tomado como digno de sufrir afrentas por causa del evangelio. Cuando los puritanos de Estados Unidos enfermaban para muerte, los demás le decían: qué gran privilegio te ha concedido Dios, mi hermano, qué gran privilegio Dios te ha concedido de que con tu muerte o con tu enfermedad Dios va a ser glorificado. Para ellos, sufrir una enfermedad de muerte era realmente un privilegio, porque con su muerte podían glorificar a Dios
en medio de su esperanza, de su gozo, porque pronto iban a estar delante de la presencia de su Rey. Y está pasando duras pruebas, alégrese. Dios lo está tomando como alguien digno de sufrir por causa de Jesús. Gócese en ello, alégrese de verdad, regocíjese. Grande es su galardón en los cielos, y su esperanza no será avergonzada. Así que para terminar, solo quiero responder una pregunta, pastor. Usted dijo en medio de la enseñanza que una cosa es sufrir por causa del evangelio y otra cosa es sufrir por nuestro propio pecado. ¿Qué hacer cuando estamos sufriendo por nuestros propios pecados? Pídale perdón a Dios. Pídale arrepentimiento a Dios, que le traiga arrepentimiento a su corazón. Póngase a cuentas con Dios y gozará entonces de esa plenitud de Dios. Las consecuencias van a continuar posiblemente, pero usted tiene que entonces asumirlas en la esperanza de la misma gloria de Dios. Amén. Ruego al Señor que al final de sus vidas usted pueda decir como Pablo dijo al final, 2 Corintios 4, 7, 2, y con esto concluyo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Gloríese en las tribulaciones, por lo que la gracia de Dios produce en ellas. Amén. En usted a través de ellas. Así que está pasando alguna prueba, gloríese y dele gloria a Dios precisamente por esas mismas tribulaciones. Amén. Vamos a orar.